Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, una conferencia muy sustanciosa en la que exhibió de forma categórica, clara, a la revista Proceso. La exhibe a la revista, a la gente que la conforma, si me permite decirlo en estos momentos, de pues una intención absoluta de oponerse por oponerse, oponerse al poder, sea quien sea el que esté en el poder, sin tener algún tipo de situación propositiva. Eh, así lo planteo. Esto ante una pregunta de la corresponsal precisamente de esa revista, Dalila Escobar. Mire, resulta que Dalila Escobar de Proceso le cuestiona al presidente López Obrador sobre la investigación por corrupción que se está haciendo precisamente Enrique Peña Nieto, sobre esa red con familiares para tener una salida fácil y recursos tras dejar la presidencia. El presidente le comenta que ya han hablado bastante sobre esos asuntos, que él mismo ha escrito y ha presentado pruebas del saqueo que se llevó a cabo durante todo el periodo neoliberal, que estamos hablando del robo de 5 siglos, cuando menos, desde la llegada de los invasores españoles, así lo dijo el presidente López Obrador, y que en ese periodo de saqueo, la mayoría de los medios de comunicación guardaron silencio, así como los intelectuales orgánicos, que por eso triunfa su movimiento, por señalar que el principal problema de México era la corrupción, una palabra que fue vetada incluso en el discurso. Determinó que la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país fue precisamente la corrupción y que había que cortarla de tajo, que eso es lo que están haciendo en su gobierno, dice, pero que al mismo tiempo plantearon que no iban a haber actos espectaculares que aprovecharan los políticos corruptos en sexenios anteriores, detenciones que provocaban que la revista Proceso se vendiera como pan caliente, bolas, bolas, pero pues que todo era simulación para aparentar que se combatía la corrupción. Aquí quiero hacer un paréntesis. Dalila Escobar se siente con la, pues, híjole, realidad para poder determinar quién sí es periodista y quién no. Y dice que pues los periodistas no pueden tener algún tipo de ideología y etcétera, ¿no? Que no pueden hacer algún tipo de determinación. Pero fíjese, ella en la conferencia de prensa mañanera hoy, durante toda su intervención, que fue larguísima como de costumbre, con una serie de preguntas interminables, yo insisto, la labor del corresponsal tiene que ser esa, buscar la mayor cantidad de información que pueda dar, por ejemplo, esta personalidad, que en este caso es el presidente. Sin embargo, también hay algo que se llama ética periodística, que a veces, híjole, no enseñan en algunas universidades, eh, pues ese es el gran problema. La ética periodística suficiente es saber, bueno, pues tengo yo que tener la inteligencia precisamente suficiente para poder hacer mis preguntas en lo que establece el reglamento, 2 cuestionamientos. En esos 2 cuestionamientos pues, tengo la inteligencia suficiente para poder obtener la mayor información que pueda. No, Dalila Escobar no respeta ese reglamento, no respeta al resto de los compañeros y hace una serie de cuestionamientos. Yo le soy perfectamente honesto, en mi opinión, de no ser por esa derechización que tanto han denunciado ex periodistas de Proceso, de no ser por esa panificación, esa empanizada que ha enfrentado la revista Proceso, yo considero que Dalila Escobar no sería la corresponsal de esa revista. En otros tiempos, pues, ¿no? Pero bueno, creo que se ha ganado a pulso la corresponsal ser ahora la reportera que representa Proceso en la mañana, pero a pulso es verdaderamente la mejor cara que tiene Proceso, la forma en la que pues se exhiben de cuerpo entero. La claridad de Proceso está exhibida absolutamente en ella. Proceso es Dalila Escobar. Y vamos, le cayó como anillo al dedo, en definitiva. Y a mí me llama mucho la atención que se hable precisamente de esto, ¿no? De lo espectacular que era en otros tiempos, pues este tipo de detenciones. Detenían a fulanito de tal, a menganito de tal, e interrumpían los medios de comunicación, ahí salía García Luna, ponían a un buen de policías enmascarados con fusiles, una especie de, pues, de escritorio en un hangar y ya traían ahí al detenido así exhibidote, ¿no? Bueno, le digo, así como plantea López Obrador, en efecto,
salía ahí en la revista Proceso y en muchos otros medios de comunicación tradicionales, y se vendían esas ediciones como pan caliente. Claro, claro. El presidente insiste en que, aunque él no estaba de acuerdo con el juicio a los expresidentes, bueno, pues sí impulsa una consulta, pero que los medios no la difunden. Dijo que luego de esto, pues aparecieron otras denuncias y no han detenido ninguna de las denuncias en contra de Peña Nieto, Calderón o etcétera, ¿no? Que todas estas se han enviado a la Fiscalía General, pero que él no está promoviendo las denuncias, que existen, y si hay pruebas en el Poder Judicial, pues es autónomo y puede actuar por sí mismo. Aseguró que él lo que cree es que pues es justicia también la no repetición, pero fíjese, Dalila Escobar le cuestiona a López Obrador, le digo en una de sus interminables preguntas, si se tiene el compromiso de que se investiguen a los expresidentes. El presidente dice que claro que sí, que no pueden ser cómplices, que eso es lo que quieren sus adversarios, tener elementos para decir que son iguales, y no son iguales, dice el presidente López Obrador, que él está en la presidencia de México por decisión del pueblo de México, que a él no lo ayudaron los medios o los potentados, que al contrario padeció de los más representativos potentados. Se aseguró que específicamente, y no sé si tenga por ahí la imagen, don David, cuando pone la portada de Proceso, aseguró que específicamente tuvo proceso en contra en 2006, cuando le hicieron fraude, que no se le va a olvidar, pues en vísperas de la elección pusieron una portada cuya cabeza decía, la estrategia soy yo, así como está apareciendo ahora en pantalla. En aquel entonces, en 2006, como una alegoría al planteamiento que hizo pues uno de los reyes absolutistas de Francia, Luis XIV. Usted recordará que este sujeto absolutista verdaderamente pues cuestionable de la historia, Luis XIV, aseguraba que el Estado era él, ¿no? El Estado soy yo, decía Luis XIV. Bueno, así quisieron hacerle en Proceso allá en 2006, ¿no? Que pusieron la estrategia soy yo con en ese entonces Andrés Manuel López Obrador ahí, ¿no? Y que cuando ya les hicieron fraude, otra portada del estilo, con otra portada del estilo le pusieron el fracaso. Y le dijo personalmente, abiertamente a Dalila Escobar, corresponsal de Proceso, que en su gobierno pues ya saben, y el pueblo de México ya saben que el periodismo que hacen en Proceso, un periodismo distante, que independientemente de quién está en el poder, es solamente oponerse al poder. Híjole. No, me pareció que fueron declaraciones extremadamente fuertes del presidente y pues esto habrá que seguirlo cuestionando, analizando. Y miren, se nos acaba el tiempo, queremos regresar con usted en un corto tiempo, pero también tenemos mucho que cortar, mucho que terminar, mucho que reagruparnos. Yo le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros desde muy, muy temprano. Y le digo, en nuestra siguiente edición, la edición en forma de Sin Censura, le tenemos la entrevista completa que le hizo Vicente Serrano a Ricardo Monreal. Una entrevista muy tensa y que a usted le va a provocar mucho interés. Así que le pido por favor que nos aguante. Obviamente tenemos mucho más. Vamos a estar cuestionando esta entrevista, analizándola. Vamos a estar platicando con grandes del periodismo como el maestro Sevilla, Ricardo Sevilla, ya sabe usted, aquí en Sin Censura. Va a estar también nuestra queridísima Alina Duarte y Laura Ceballos, no se lo vaya a perder. Voy a estar platicando con el compañero Enrique Legorreta sobre el incidente en Sonora Grill y tantos incidentes de racismo que ocurren en México. Fíjese, ¿no? Se ha planteado desde tiempos memoriales que en México no hay racismo. Eso es lo que dicen la gente caucásica, mexicana, ¿no? Siempre aseguro, no, México no es racismo, no pasa nada. Y pues, oiga, el racismo ha sido tajante en un país cuya mayoría es de origen mestizo, indígena, ¿no? Y pues ellos que siempre han tenido todos los privilegios, con mucho respeto, ¿eh? Mucha gente que ha tenido este privilegio absoluto dice, no, México no es racismo, y sí hay, ¿no? O sea, la realidad ha sido muy distinta a la hora de conseguir trabajo, al intentar ir a un restaurante de estos, ¿no? En el que ahora mismos empleados denuncian que en la sucursal que tienen ahí en Polanco, dividían por órdenes del dueño y del operador en jefe, dividían pues vamos a los comensales
en dos partes del restaurante. Una para morenos y una para gente caucásica. Miren nada más, es que está cabrón, ¿no? Está cabrón, pero lo vamos a platicar al rato con Enrique Legorreta. Se viene un programa muy bueno aquí en Sin Censura. Yo le pido a usted, por favor, que no se vaya a ninguna parte, que se quede aquí, porque regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.